Eis το όνομα του Πατρός, καί του Υιού, καί του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Προς Ρωμαίους. Χε αγάπε ανυπόκριτος αποστηγούντες το πονερόν, κολοόμενοι το αγαθό, Θεοί Φιλαδέλφιαν εις αλέτους φιλόστοργοι τεν τιμαίοι αλλέλους προηγούμενοι. Τε εσπούδε με οκνέροι τοι νεύματι τσεόντες τοι Κύριου δουλεούντες τέι ελπίδι χαϊρόντες τέι θλίψει χιουπομενόντες τέι προσέουχε προσκαρτερούντες Τάις χρέιας των Αγίων κοινωνούντες τεν φιλοξενίαν διώκοντες. ευλογείτε τους διώκοντας ημάς, ευλογείτε καί με καθαράσθε. Χαϊρέιν μετά χαϊρόντων, κλαίειν μετά κλαίοντων. το αυτό εις αλλέλους φρονούντες με τα χυψέλα προνούντες αλατόις τα πέινοις σουνάπα γκομενόι με γινέσθε πρόνιμοι παρ αυτόις. μεδενή κακόν αντί κακού αποδιδόντες προνουμενόι καλά ενώπιον πάντων άνθρωπων. Δυνατόν το εξ-χυμών μετά πάντων ανθρώπων ειρηνεύοντες. Μέχε αυτούς εκδικούντες αγαπητόι, αλλά δότε τόπον τε οργέ, και γραπτα εγάρ, εμόι, εκδίκεσης, εγώ ανταποδώσω, λέγει Κύριος. Αλεάν πεινάει ο εχθρός σου, ομίλησε αυτόν εάν δίψα
potitse auton, tuto, gar, poion, anthracas, puros, soreusei, epiten, kefalen, autu. Me niko hupotu kaku ala nika ento agatho to kakon. Ahora hacemos el Padre Nuestro. Pater, gemon, joentois, uranois, hagias theto to nomasu, el theto ge basilei asu, genetheto to thelemasu, hos en urano, kai epiges. Tonar ton gemon ton epiusion, dos gemin semeon, kai afes gemin, taupeileema ta gemon, Oskai gemeis afeca mentois opeiletais gemon, kai mes einenkes gemas eisperasmon, anarusa e gemas, apo tu poneru. Eistonoma tu patros, kai tu huiu, kai tu hagiop neumatos. Amén. Bien, queridos muchachos, ahí vamos de nuevo calentando un poquito la lengua para entrar, digámoslo así, en una lectura todavía más ágil y correcta de cada una de las partes. El video queda grabado con el fin de que ustedes también se autocorrijan, es decir, volviendo a tomar el texto y ya leyéndolo sin esa presión de tener que leer ante alguno o en este contexto, ya ustedes pueden ir mirando si se equivocaron, si no se equivocaron, me perdí acá, me faltó esto o lo otro, hasta que logremos digamos así, componer en nosotros pues una habilidad lingüística todavía más fuerte. En los archivos de esta plataforma ustedes encontrarán una Biblia. Yo puedo meter algunos otros documentos y de hecho les estaré pasando algunos recursos que ya he investigado algunos a través del internet para que puedan leer, aparte de textos bíblicos, también textos del griego clásico. Es más fácil encontrar los bíblicos porque son más difundidos que los del griego clásico, pero nosotros estaremos haciendo un poco uno y otro. Yo enfatizo en el bíblico, sobre todo porque todos ustedes empiezan teología o están en teología. Entonces me parece que puede ser más útil, en el caso de ustedes, caminar por los lados de los textos bíblicos. Pero también veremos textos de los padres de la iglesia. A ver, leyendo el título, Pros Romaius, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué cosa estamos leyendo nosotros según el texto bíblico? Padre, la carta a los romanos. Bravo, la carta a los romanos. Estamos leyendo el capítulo 12, los versículos finales del capítulo 12, que es un capítulo de una maravilla increíble y también en cuanto a la redacción desde el punto de vista griego es genial. Y nosotros estudiaremos enseguidita una pequeña frase para que veamos que ustedes están en capacidad ya de traducir eso que aparentemente era como un imposible hasta para leerlo. Van a ver que no es tan imposible. Con un poco de ayuda y quizás sin ayuda vamos a tratar de traducir al menos el último versículo. Entonces le presento a ustedes lo que íbamos donde habíamos dejado la semana pasada nuestra lección. Les recuerdo que nosotros estábamos en la 10ª lección. Les recuerdo al mismo tiempo que lo que estamos haciendo es tratar de agrupar temas pequeños y hacer ejercicios de manera que esto nos sirva para ir asimilando el todo. Durante esta lección 10ª vamos a repetir mucho las mismas terminaciones, por lo que es importante que las asimilemos y que las aprendamos a emplear en diferentes contextos. Pero bueno, ya les iré hablando un poquito de eso. Ahorita nos vamos entonces para la nueva presentación, es decir, donde estamos haciendo el curso de la lección número 10, que en un momentico les estará apareciendo dentro de sus pantallas.
Habíamos estudiado el imperativo, pero el imperativo esta vez en sus voces media o pasiva, diciendo que simpáticamente también tenemos un imperativo medio o pasivo. Habíamos hecho la forma regular, que era con liuo, pero obviamente con las terminaciones del imperativo, medio pasivo, y después utilizábamos cuando teníamos nosotros elementos cuyo tema terminaban en vocal temática. Por lo tanto, estábamos viendo verbos de contracción. En este caso, de nuevo, en el modo imperativo, pero en su voz medio o pasiva. Aquí ustedes tienen el último cuadro que no vimos la semana pasada porque ya me parecía inútil redundar en eso. Cómo está distribuido el cuadro, yo creo que ya lo pueden ver un poquito. Nosotros tenemos el tema que debería ser de lo, pero la terminación que se encuentra con U, ya ustedes conocen cómo funciona esto. Cuando Omicron se encuentra con Omicron, pues se vuelve el diptongo U, como pueden ver en pantalla, y la Ypsilon de la terminación, pues esta desaparece. Lo digo para que estemos como, simplemente como para decir eso. Yo les recuerdo a ustedes una cosa. Aquí hay un pequeño error de mi parte en cuanto al acento de del U, porque como ustedes verán, antes de contraer, ¿dónde se encuentra el acento? Se encuentra en la Omicron. Y para que corrijamos, alguno me sabría hacer la corrección de ese acento, de acuerdo a lo que nosotros vimos la semana pasada. ¿Dónde debería estar ese acento? Miren acá, no observen este acento de acá, que es una cosa falsa. Aquí, de hecho, la trato de subrayar para decir esto no funciona acá. Aquí tenemos de lo más U. Recuerden, antes de colocar los acentos, la norma general para la acentuación de los verbos es que el acento lo coloco lo más posible al inicio de la palabra. Entonces, si tengo este primer cuadro que dice de lo más U, yo no lo puedo colocar sobre la eta, pues porque rompería la ley del trisilabismo, que me dice que la última sílaba tiene que ser breve para poderlo colocar en la antepenúltima sílaba. Entonces lo corro de una sílaba y me queda en Omicron. Entonces aquí es donde debería estar el acento. Pero el problema de esto es que yo tengo que hacer aquí señalo en rojo, tengo que hacer una contracción entre estos dos elementos. La contracción me da como resultado esta terminación U, según las reglas de la contracción, habiendo estudiado la cuarta regla sobre todo y aplicando alguna que otra. Recuerden que las reglas del acento me dicen que el acento que voy a colocar finalmente dependerá de dónde esté ubicado el acento antes de contraer. Antes de contraer lo tenemos en el primer elemento a contraer. Y si está en el primer elemento a contraer, entonces el resultado será un acento circunflejo que yo marcaré acá sobre la vocal débil. Ahí está el acento del U. Se supone que ahí es donde yo tengo que dejar marcado el acento del U. La misma situación sucede para lo otro. Cuando voy parece que cometí varios errores porque cuando incluí este cuadro evité las traducciones. Estas no son las traducciones correctas, pero nos sirve a nosotros para hacer un buen ejercicio de cómo traducir, por ejemplo, el imperativo del U en voz media o pasiva. Porque está bien, si fuera activo, yo estuviera diciendo a una persona señala, como es correcto. Aquí me van a perdonar, voy a señalar realmente todo con un color negro de manera que ustedes no se me fijen en estas traducciones que son completamente incorrectas. ¿Cómo traduciríamos nosotros entonces la segunda persona singular del imperativo medio o pasivo? El del U, ¿cómo debería ser traducido? ¿Cómo creen ustedes? Parece sería ¿Cuál de los dos va a hablar? Hágale mármol. Hágale, Andrés. Parece ese señalar, ¿cierto? Señálate tú. No. Sí, exacto, muy bien. Si fuera una voz media,
Yo podría traducirlo tranquilamente como señala tú o señálate tú, porque recuerden que la voz media funciona a beneficio propio o en desventaja propia. Y si en cambio fuese una voz pasiva, ¿cómo la escribiríamos? Ya sé tú señalado. Muy bien, sé tú señalado. Y de esta misma manera, nosotros tenemos que construir el resto de las voces que están acá. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos delute. La forma es correcta, la traducción no, por eso la he borrado. Vuelvo a contar velozmente, solamente con este, y ya en las otras miramos de nuevo. De hecho, hay varias cosas que no funcionan acá, y creo que mejor que haga aquí, perdónenme muchachos, esto es un error mío, no sé qué me pasó, las cosas de la vida puede ser. Estaba pensando, quién sabe en qué, en ponerles un ejercicio más que en hacer esto como correspondía. Entonces les voy a presentar mis minutas, mis dispensas, lo que yo preparo generalmente, porque es mejor que vean ese cuadro a partir entonces de mis dispensas. Entonces aquí les voy a poner el Word. ¿Ya pueden ver el Word? Me dicen cuando lo puedan ver. Ya se ve, padre. Listo. Entonces aquí sí está el cuadro correctamente. ¿Pueden ver todos ese cuadrito? Bien. Aquí está incluso con las traducciones pertinentes y cómo debería haber quedado el cuadro, que ya sé que tengo que corregir para una futura presentación. Bien, entonces tenemos las formas imperativas. Señala tú o sé tú señalado, del U. Hacemos la misma historia de las contracciones para las siguientes formas, que no las estudio porque es una contracción muy común. Por ejemplo, cuando tenemos Omicron en la segunda persona plural, Omicron se encuentra con epsilon. Recuerden que la contracción es irregular. Es una excepción. Cuando Omicron se encuentra con epsilon, generalmente debería dar una cosa, pero tenemos que es una excepción que da como resultado el diptongo U. Y como es la misma vocal en las otras formas, entonces vamos a tener siempre U como resultado. Recuerde que también yo tengo que, antes de hacer la contracción, tengo que colocar el acento en la parte correcta. Y la regla me pide que los verbos debo de colocar el acento lo más al inicio posible del verbo, recordando las leyes que ya hemos estudiado, como aquella del trisilabismo. Aquí tenemos entonces sobre la Omicron, es decir, el primer elemento a contraer, y por tanto, como está en el primer elemento a contraer, voy a colocar un acento circunflejo sobre la vocal resultante, o en este caso el diptongo resultante. La misma historia ocurre para la segunda persona dual. Todo cambia es en la tercera persona, en las terceras personas, sean singular, sea plural o sea dual. ¿Por qué? Porque cuando antes de contraer debo de colocar el acento, observen por ejemplo en la tercera persona singular, el acento lo he colocado sobre la epsilon, pues porque la última sílaba es larga, entonces no lo puedo colocar en la antepenúltima sílaba. Y lo mismo valga decir para, por ejemplo, la primera forma en la que se puede realizar la conjugación de la tercera persona plural, esthon. Tengo que colocar el acento sobre la epsilon porque termina en una. Cosa diferente sucede en la segunda posibilidad, en esthosan. ¿Por qué? Porque la alfa final es una alfa considerada breve. Por eso la puedo dejar en la antepenúltima sílaba. San. Aquí está. Y recuerden en todo caso que dependiendo de si está el acento originalmente hablando en el primer elemento a contraer o en el segundo, utilizaré un acento particular en lo resultante. Como aquí estás, en todas estas formas está en el segundo elemento, en el último elemento, perdón, entonces yo voy a marcar siempre acento agudo sobre la vocal resultante. Las traducciones, como ven, son las que ahorita nos indicaba para la segunda persona singular Andrés. En la segunda plural sería señalad vosotros, sed vosotros señalados. Si sería dual, sería señalad vosotros dos o sed vosotros dos señalados. En la tercera persona sería singular, señale él o ella, o sea él o ella señalado. Señalen ellos, ellas, sean ellos o ellas señalados.
y en la tercera persona dual señalen ellos o ellas dos, sean ellos, ellas dos señalados. Ahora, preguntas, alguna inquietud, alguna cosa que no quede bien, que todavía no se entienda. No importa si de pronto alguno ya lo vio esto, pero en este momento está confundido. Si quieren preguntar, es el momento de hacerlo y yo aclaro todo lo que sea necesario aclarar para que podamos ir a una misma marcha. ¿Hay alguna cuestión que quieran saber? Padre, en la segunda del plural, ¿ahí faltaría una lambda o no? Sí, bravo, muy bien, gracias por decirlo. Vea, hasta errores en las minutos, ustedes me van a ayudar a corregir absolutamente todo este trabajo que yo vengo haciendo. Entonces, a uno le falta, vea, ya está la lambda y ya te la coloco ahí. Gracias, Andrés. ¿Alguna otra pregunta? Bien, si no hay preguntas, entonces pasemos de nuevo a la presentación original que yo vengo haciendo. De manera que hagamos un pequeño ejercicio para recoger todo esto. Y el ejercicio lo vamos a tomar de la carta a los romanos. Como van a ver, a continuación les presento el pequeño ejercicio. Este cuadro no le haremos más caso, es ese de acá. Este es el último versículo que, si no estoy mal, leyó Andrés. No, perdón, leyó Santiago Giraldo. A ver, ¿qué hay que hacer con este ejercicio? Una cosa muy simple. Vamos a hacer lo que hemos hecho durante toda la vida, cursos, es tratar de analizarlo a partir de los distintos elementos que nos ofrece esta última frase del versículo, estas últimas proposiciones del versículo 12. Como no sabemos el vocabulario completo, coloco 3 palabras que es bueno que ustedes las aprendan a memoria o que las asimilen. Primero, la palabra me falta un acentico acá, pero eso pues no es ningún problema porque no cambia el sentido. Me es una negación, como ven acá, significa no. Ya teníamos otra negación, uk o ug, pero este me, como ese u, no se utilizan en todos los casos. Por ejemplo, el me es una partícula que se utiliza para negar los verbos en modo subjuntivo, o en modo optativo, o en modo infinitivo, o en modo imperativo, o en modo participio. Por tanto, el otro, el u, como lo decíamos en una de las lecciones precedentes, solo nos va a servir para negar los verbos que están en modo indicativo. U para el indicativo, me para el resto de modos. Entonces es muy interesante porque si yo me encuentro me al inicio o antes de otra palabra, pues yo tengo que suponer, si es un verbo, que no puede ser un verbo en indicativo, sino que tiene que ser un verbo en o subjuntivo, o en optativo, o en infinitivo, o en imperativo, o participio. Ahora nos vamos para el verbo nikao. ¿Ustedes se acuerdan de los tenis que llaman Nike, o como decimos nosotros, Nike? Bueno, aquí está el origen, nikao. Nikao significa, como ven, es un verbo para contraer. Nikao significa vencer o ser vencedor. Y del otro lado, un adjetivo, que no los hemos visto todavía, pero que ya intuimos mucho cómo funcionan. Kakos, que es terminación masculina. Kake, terminación femenina, y kakón, terminación neutra, que puede significar varias cosas, como mal, daño, o si se refiere a una persona en particular, malo o malvado. Vamos entonces a hacer el ejercicio acá. Yo voy a dejar alguno de ustedes, bueno, lo leo yo, que es la parte como más fácil de esto, y vamos a tratar de hacer el ejercicio práctico. Vamos a tratar de traducir esta pequeña frase. Entonces diría así: Meniko, Hyupotu Kaku, Ala Nika, Ento Agazo, Tokako. ¿Alguno de ustedes quisiera arriesgarse a decirme cuántas proposiciones tenemos en esta pequeña frase? 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas proposiciones tenemos? Pueden analizar con toda tranquilidad.
Para definir cuántas proposiciones tenemos, podríamos pensar en cuántos verbos hay en el giro de estas palabras. ¿Cuál es el verbo? Busquemos el verbo. Y a partir del verbo, intentemos entonces definir cuántas proposiciones tenemos. Hola, padre. Qué pena con Hola. usted. He tenido como un montón de problemas, pero yo me comprometo a desatrasarme con el videíto. Listo, Orlando, no te preocupes, yo sé que sí. ¿Quieres participar, Orlando, o era para decirme que estás acá presente? Pues era para decirle que estoy acá presente, pero porque apenas me logré pues como conectar otra vez. Bien. Entonces no sé en contexto. No, tranquilo, no te preocupes, ahí te vas contextualizando mientras ves a tus compañeros. A ver, ¿qué compañero quisiera ayudarme con este pequeño ejercicio? Cualquiera de ustedes, no hay ningún problema. Ya tenemos... Padre, yo creería... Dime. Dale, Santi. ¿Cuál crees tú? Hola, es que también se me está entrecortando un poquito. Okay. Yo creería que hay dos. Hay dos verbos. Veo... ¿Cuáles verbos propones tú? Nico. Muy bien. Nico y Nika. Y Nika. Aquí tenemos entonces nosotros lo que llamamos el núcleo de los predicados. Yo le he colocado núcleo de los predicados, pues porque obviamente lo son. A partir de los núcleos de los predicados los vamos a analizar y una vez analizados, pues nosotros podremos intuir otra serie de cosas. ¿Hay alguno que quiera analizar Nico? ¿Alguno de ustedes quisiera arriesgarse? Mire que el verbo viene de nikao. Nikao. Entonces hay que pensar. Estamos viendo los imperativos. Atención. Entonces, para que no nos vayamos a confundir, estamos viendo los imperativos. Si dijésemos que esto es un imperativo, ¿qué clase de imperativo podría ser? Padre, segunda persona singular. Segunda persona singular. Vamos a hacer el ejercicio completo como para que entendamos cómo llegamos hasta ahí. Es importante lo que estamos haciendo porque esto forma parte de lo que nosotros debemos entender de la lengua y de cómo afrontar la lengua. Entonces, Buy les dice que esto sería un imperativo. Él dice segunda persona singular. Es el modo imperativo. Ahora el tiempo debería ser tiempo presente porque no hemos visto otro tiempo, lo intuimos. Pero la cuestión ahora será intentar saber qué clase de voz es la que acompaña este imperativo. ¿Es voz activa? ¿Es voz pasiva o es voz media? Yo le recuerdo que si fuera voz activa, entonces voy a tomar una fórmula. En voz activa, el imperativo voz activa es lue, con esta terminación. Entonces, si yo coloco ni ka, que es el tema, ustedes lo ven aquí abajito, ni ka, que es el tema, y le agrego una epsilon para que me quede en imperativo activo, ¿cuál sería la terminación final? Es decir, ¿cómo debería quedar la forma? Nika. Claro, quedaría Nika. Y observa la forma, aquí la tenemos. Nika o Nika, porque realmente colocamos el acento antes de contraer lo más posible hacia el inicio. Y aquí tenemos la forma activa. Entonces, en esta palabra de acá, nosotros tenemos, perdón, voy a borrar un poco acá para que se pueda entender mejor esto. Aquí nosotros tenemos entonces el presente, imperativo activo, presente, imperativo activo, segunda, singular del verbo nikao que ustedes ven aquí abajo en la pantalla. Bien, entonces, activo no puede ser, porque obviamente, para saber si es de pronto pasivo, porque Builes me dice a mí que se trata de un, de un presente imperativo, si es, vamos a utilizar entonces la fórmula que ya nosotros estamos acostumbrados, es decir, voy a colocar antes de contraer cómo sería el verbo, cuál es la terminación de la segunda persona singular en la voz media o pasiva, cómo debería terminar. En U.
en U, en el diptongo U. Entonces, si yo vuelvo a hacer el mismo ejercicio que hice precedentemente, entonces voy a agregar esa U acá al final y tratar de hacer toda la contracción de manera que me quede completamente bien. Aquí está U, ¿cierto? Voy a aplicar para la contracción, ¿qué regla? La cuarta regla, que es cuando un elemento se tiene que contraer con un diptongo. Y esa es la cuarta regla, el parágrafo B, que me dice a mí que cuando los elementos a contraer tienen una intensidad diferente, debo aplicar las reglas anteriores. ¿Qué regla aplicarían ustedes acá para hacer la contracción de ni K con U? En este caso, perdónenme acá, borraré el acento porque el acento debe de ir lo más posible al inicio y no lo puedo colocar sobre la iota porque al final hay un diptongo que es largo por naturaleza. Entonces lo colocaré acá, ni K. ¿Cómo contraería la alfa con la omicron? ¿Qué debería dar? Bueno, sería la oscura, su forma larga. Exactamente, vence la oscura en su forma larga. ¿Y cuál sería la oscura en este caso en su forma larga? La omicron se vuelve. Muy bien, la omicron la volvemos omega y la upsilon desaparece. Entonces me queda una O. Y atención, esto también pues se va. Entonces me quedaría así. Esta alfa también se va a ir. La voy a desaparecer. Y como el acento está en el primer elemento a contraer, se me va a volver entonces un acento circunflejo. Véanlo acá. Lo tengo acá. Nico. Entonces esto es un presente imperativo, segunda persona, media por el momento o pasiva, singular, de el verbo nicao que ustedes están viendo ahí. Bueno, una pregunta. Ahora nos tenemos que decidir es por el tipo de voz. Porque si no me decido yo por el tipo de voz, pues no sabría cómo traducirlo exactamente, queridos muchachos. Pregunto, ¿esto qué será? ¿Será voz media o será voz pasiva? ¿Ustedes qué pueden intuir? A través de los elementos que tenemos en el texto, podemos intuir algo. Padre, es voz pasiva. ¿Por qué dices tú, Willis, que sea voz pasiva? Por el UPO y porque la palabra que sigue está en genitivo. Creo que ese es el agente. Muy bien, aquí tenemos entonces el complemento agente. Complemento agente. Que esto no me lo daría nunca la voz media. ¿Por qué no me lo daría la voz media? Porque recuerden que la voz media, acción obviamente es todavía un personaje activo porque la realiza para su propio beneficio, para su propio perjuicio. Pero si a mí me está dando el complemento agente, eso quiere decir que el verbo no puede ser voz media, tiene que ser voz pasiva. Y como es voz pasiva, entonces ya sé que ese que está ahí es el que realiza realmente la acción. Entonces, ¿cómo traduciríamos esta voz pasiva? Me caco, jupo, tu cacú. Recuerden que cacú lo tenemos abajo, mírenlo, cacosca, que cacón. No vamos a irnos ahorita a definir el género, no me interesa, pero sí a definir, hacer la traducción, después yo les definiré el género. ¿Cómo podríamos entonces traducir esta frase? Tenemos aquí la primera entonces, imperativo, presente, pasivo, segunda singular. ¿Cómo podríamos traducir? No. Seáis vencido. Atención porque en segunda persona pero singular. Podríamos decir, no seas Tú vencido. vencido. Sí, Ese equipo es por, creo. No, sí, no seas vencidos. ¿Por qué? por el mal. Muy El bien. mal. Por el mal. Aquí tenemos entonces la primera proposición. ¿Por qué? ¿Qué tenemos nosotros acá, queridos muchachos? ¿Esto cómo se llama?
Lo llamaremos conjunción, pero ¿conjunción de qué tipo? ¿El alá de qué tipo es? Es coordinante. Muy bien, es una conjunción coordinante, pero la tipología es adversativa. Vamos a crear un contraste, Seas vencido por el mal, pero o sino, cualquiera de las dos cosas las puedo colocar ahí, sino. Y aquí ya tenemos nosotros el nica, que si es un presente, imperativo, activo, segunda singular. ¿Cómo traducimos eso? Vence. Exacto, sino, vence. ¿Cómo sigo la traducción? En to agazó. Sino vence, ¿se acuerdan que la palabra agazó? Padre bueno. Exacto. Bueno. Agazós, agacé, agazó. Si es bueno. Sino vence. En lo bueno o en el bien podríamos también traducir así, no hay ningún problema, porque a veces los adjetivos se pueden volver sustantivos. Vence. ¿Vence en qué? En lo bueno al mal. Muy bien, en lo bueno o en el bien Al mal. al mal. Aquí tenemos la segunda proposición, que es bellísima. Si ustedes ven, nosotros estamos acostumbrados a escuchar, si no vence al mal con el bien o vence al bien con el mal, pero a mí me gusta traducir literalmente porque es vencer al mal dentro del bien, sin apartarlo, sino sometiéndolo, digámoslo así, al bien que debe vencido el mal. Ahora, voy a hacer preguntas de tipo más bien de lógica. El primer cacos, bueno, que en este caso sería cacú, es ¿de qué género? ¿Es masculino, es femenino o es neutro? Vuelvo a otra pregunta. ¿El agazoy es masculino, es femenino, es neutro? ¿Y el cacón es masculino, es femenino o es neutro? ¿Qué piensan ustedes? Vale, el cacón es neutro. El cacú, muy bien, es neutro. Y es neutro porque estamos hablando de una cosa general. Si fuera masculino, nos estaríamos refiriendo más bien a un personaje. Entonces, no seas vencido por el malvado si fuese, por ejemplo, masculino. Pero aquí estamos hablando de un término general, el mal. Entonces, como es el mal, entonces hablamos de un neutro. Muy bien. ¿Y el agazoy? El agazoy, ¿qué será? ¿Será femenino, masculino, neutro? Bueno, el femenino descartémoslo, porque son terminaciones masculinas o neutras. ¿Qué dices tú, Jordán? Junior, Múnera, Orlando. No, está diciendo que femenino no era. No, femenino no puede ser. Vamos a irnos siempre por la línea del neutro, porque estamos hablando de conceptos. Y el neutro, aquí vamos profundizando en los usos. El neutro generalmente se usa para generalizar, para el concepto, la abstracción. En cambio, si yo dijese que eso es masculino, estaría hablando de el bueno, de una persona buena. Pero aquí estamos hablando de un concepto abstracto. Entonces, es la traducción en general o el concepto del contexto que me permite a mí deducir que eso es un neutro y que al final tenemos otro neutro. Hemos hecho análisis morfológicos. Ahora yo quiero hacer análisis sintácticos. Vamos a analizar las dos primeras proposiciones. Y a través de ese análisis de dos primeras proposiciones, vamos a intuir otras cosas que todavía de pronto no hemos logrado intuir. Bueno, la primera pregunta que les hago al respecto de toda esta frase. Ahora voy a borrar lo que ya tenemos acá para que no nos confunda un poquito. Borro acá al menos ya tengo los núcleos de los predicados. Ahora, ya sabemos que hay dos proposiciones realmente. Mi pregunta es, en este caso concreto, ¿cuáles son los sujetos de las acciones? Los sujetos de las dos proposiciones. De la primera proposición, ¿cuál sería el sujeto?
Padre, sería tú y estaría tácito. Muy bien, sería tú, está tácito, está incluido dentro del verbo. Ya tenemos el complemento agente que está aquí señalado, como ustedes lo ven, y aquí está todo el análisis prácticamente sintáctico de esta frase que nosotros estamos viendo acá. Esta ya está lista como frase. Muy bien. Vámonos para la segunda proposición. ¿Cuál sería el sujeto? También está tácito. Muy bien, también está tácito, está incluido dentro de la conjugación del verbo nica, tú, vence. Y ahora, ¿qué clase de complementos tenemos nosotros en esa segunda línea? Padre, tenemos un complemento directo, que sería ¿Cuál es el complemento directo? Sería con el artículo toca con. Muy bien, toca con. Entonces, si es un complemento directo, aquí podemos completar también el análisis morfológico. Entonces, esto es, ¿está en qué caso? En acusativo. Muy bien, está en caso acusativo. Miren, al principio uno siempre enseña el análisis morfológico, pero como se dan cuenta, muchas veces no podemos llegar al análisis morfológico de una palabra porque es muy ambigua y necesitamos saber o hacer el análisis sintáctico. Por eso hacemos las dos cosas al mismo tiempo, porque una cosa y la otra nos ayudan a completar cada uno de los elementos de los distintos análisis. Muy bien. Y ahora, ¿cómo vamos a llamar de ahora en adelante eso otro que ustedes están acá? Entoagazoe. ¿Eso qué es? ¿Qué clase de complemento llamamos? Podría atribuírsele a esto que tenemos acá. Esto lo vamos a llamar por el momento complemento preposicional. Eso tiene otros nombres, de acuerdo a lo específico. Podríamos decir que es un complemento preposicional del tipo instrumental, porque es con el bien que yo voy a vencer al mal. Entonces podríamos llamarlo complemento preposicional instrumental por el momento, pero todo aquello que está introducido por una preposición se vuelve complemento preposicional. Ya no lo llamamos complemento indirecto, aunque esté en dativo. Mire que todo está en dativo, pero recuerden, de acuerdo a lo que estudiamos con las preposiciones, por ejemplo, la preposición en introduce siempre palabras declinadas en caso dativo. En este caso, pues obviamente están las palabras en dativo, pero no es un complemento indirecto o un complemento instrumental. Aquí lo que tenemos, en cambio, es un complemento preposicional porque lo introduce una preposición que pide que lo demás esté en caso dativo y que coincide bellamente con ser también un complemento preposicional de instrumento o de medio. A través del bien se vence el mal. ¿Hay alguna pregunta al respecto de esto que estoy diciendo? Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos a concluir nuestro semillero de hoy con una pequeña cosa y ya con esto ya terminamos por el día de hoy. La pequeña cosa es la siguiente. Breguen, aprenderse estas palabritas que ustedes tienen acá. En todo caso, yo más tarde estaré ya actualizando los vocabularios 8, 9 y el presente 10 en la aplicación del Memrise, donde dejaré los vocabularios, y más tarde también voy a subir el taller para quien quiera realizarlo como por ejercicio personal y nada, pues obviamente no me tienen que pasar nada, pero si alguno me dice, padre, yo lo hice, quiero que me diga si está bien o no, no hay ningún problema. Lo interesante es que cada uno se sienta libre en cuanto a este estudio y que pueda progresar en el ejercicio que hacemos. Bien, entonces vamos a concluir el día de hoy con algo muy simple, con la diátesis media y pasiva de los verbos en omega, que es lo que estamos estudiando, pero al infinitivo. Esto no tiene mucha historia que hacer a la hora de la verdad, entonces en poco tiempo lo podemos ver. Este es el título, entonces, ¿qué vamos a ver? Ya hemos visto entonces el presente indicativo medio pasivo. Ahora hemos visto el presente imperativo medio pasivo. Y en este momento les presento el presente infinitivo medio pasivo.
¿Qué es lo que hay que saber? Lo primero que hay que saber es que para formar el infinitivo medio y pasivo de estos verbos que estamos estudiando, basta simplemente que al tema del verbo, es decir, por ejemplo, luo, le quitemos la terminación omega y esa omega la reemplacemos por otra cosa, por la terminación es thai. Esa terminación es thai se convierte entonces en la terminación típica de las voces media y pasiva al infinitivo. A través de lo siguiente, pues nos vamos a dar cuenta cómo es. Entonces, por ejemplo, yo tengo luo, ahí lo tengo detectadito. Cuando tengo el luo, ahora lo único que me queda hacer es coger el tema que ya lo conozco y una vez coloco el tema, perdón, luo, exacto. Una vez coloco el tema, yo agrego la terminación que ya hemos acabado de señalar. Es thigh. El acento lo voy a colocar lo más posible al inicio. Voy a recordar que para efectos de la acentuación, el diptongo ay se considera breve. Entonces el acento lo puedo dejar acá así. Liu es thigh. Liu es thigh. Liu es thigh. Recuerdo simplemente cómo era el infinitivo en voz activa. Era, cogíamos el tema liu y agregábamos la terminación ein. Recuerde que esto podría simplemente significar soltar o incluso de acuerdo a la función dentro del contexto podría traducirse con un gerundio, soltando. Ahora hemos llegado a la voz media. Muchachos, ¿cómo podríamos traducir la voz media y la voz pasiva de liu es thigh? Por ejemplo, voy a colocar la voz media en negro. ¿Cómo podríamos traducirla? ¿Qué creen ustedes? Para de pronto soltarme, soltadme, ¿no? Casi está muy bien. Soltarse, más bien. ¿Por qué? Como la voz en infinitivo no dice persona, si yo digo soltarme, estoy enunciando, pues, entre comillas, una persona. Entonces, en español se utiliza más bien lo genérico, el se, aunque el se es de la tercera persona, es mejor decirlo en manera impersonal, porque el se es impersonal, soltarse, muy bien. Y si en cambio fuera voz pasiva, ¿yo cómo debería traducir la voz pasiva de este verbo? ¿Qué creen ustedes? Soltado, no, soltado por mí. Entonces vamos a colocar, tengo que hacer esta perífrasis, ser soltado. Ser soltado, ser liberado, ser desatado, bueno, con todos los significados que este verbo puede tener. Aquí tienen ustedes la forma base. Un verbo regular como liu, que en voz activa es, y esto es lo que ustedes tienen que aprender a visualizar acá. El infinitivo presente de voz activa es liu ein, pero el infinitivo de voz media pasiva, presente de voz media pasiva, es liu es thigh. Con eso en la cabeza se resuelve todo lo otro. Y lo vamos a resolver inmediatamente para que ya nos quede listo este tema. ¿Cómo quedaría la leo? ¿Alguno de ustedes quiere ayudarme con la leo, por favor? Recuerden que es un verbo de contracción, entonces, ¿cómo debería quedar el infinitivo de la leo? Obviamente, medio pasivo. A ver, yo le pido el favor a Builes. Builes, ¿me quieres ayudar, por favor, con esto? Sí, señor. Bueno, primero colocamos el tema. Muy bien, que es la, le. Y después... Luego la terminación, que es esta. Muy bien. Ahora vamos a colocar el acento antes de hacer la contracción. ¿Dónde colocaría el acento? En la primera épsilon. En la primera épsilon, muy bien. Y ahora vamos a hacer la dichosa contracción. ¿Cómo quedaría la contracción?
La ley está ahí con acento circunflejo. Bravo, quedaría así. La leis con acento circunflejo, porque el acento antes de contraer cayó acá. Perdón, que se me fue eso, ahora ya me volvió. La leis. Aquí tenemos entonces el término hablar. ¿Cómo es en voz media? Entonces, ¿cómo lo traducimos, Builes? Lo traducimos como hablarse. Sí, Muy bien, hablarse. hablarse. Y si en cambio fuese la voz pasiva, queda un poquito extraño, pero no importa. ¿Cómo sería? Ser hablado. Ser hablado. Muy bien. Ser hablado. Voy a borrar la primera forma para que no presente confusiones después. Entonces la forma que queda originalmente es esa que ustedes ven ahí abajo, la ley. Ahí tenemos entonces el presente infinitivo medio y pasivo de un verbo de contracción que termina, cuya vocal temática termina en epsilon. Y así como funciona este verbo, van a funcionar todos los verbos que tengan la misma característica para la contracción. Ahora vamos a hacer el verbo timao. ¿Algún otro que me ayude, por favor, con timao? ¿Cómo sería entonces el ejercicio? Puede ser Juan Andrés que me ayude. Padre, sí, señor. ¿Cómo quedaríamos acá? Padre, entonces colocaríamos ima, Muy bien, tima. agregamos el tema que es estai. La terminación que es esthai. La Bien. termina ¿Dónde coloco el acento? en el alfa. Muy bien, es en el alfa. Y ahora vamos a hacer vamos a hacer ya la contracción. Y la contracción, entonces, ¿cómo nos quedaría, Juancho? Coloco acá el tema, team. ¿Cómo quedaría todo? Padre, no me acuerdo bien de la contracción. ¿Alguno que le ayude, por favor, a Juan Andrés en esta contracción entre alfa y epsilon? ¿Cómo sería? Ahora ahí vencería el alfa en su forma larga, o sea, alfa larga. Muy bien, vence la alfa. Recuerden que entre la voz una vocal de voz media con una de voz clara, cuando se encuentra que esté en primera posición, en este caso alfa, como dice Junior. Entonces quedaría más thai. ¿Y qué acento coloco, Juan Andrés? Padre, se quedaría agudo porque la última es breve, porque el diptongo No, ahí, pero de eso no te dejes guiar. Recuerda que en este caso tengo que fijar dónde cayó el acento entre el primer elemento a contraer y entre el segundo elemento a contraer. Si cae en el primer elemento, entonces el acento va a ser circunflejo. ¿Listo? sí, señor. Bueno, hijo, ¿y cómo haríamos la traducción entonces? Padre, Si fuera sería una voz media. respetarse. Muy bien. En voz media diríamos respetarse, respetarse. Bien, voz Se puede pasiva. traducir de otras maneras, eso es claro. Simplemente aquí estamos ofreciendo un modelo, pero eso se puede traducir de otras maneras. ¿Y cómo sería la voz pasiva? Ser respetado. Muy bien, ser respetado. Y ahora para concluir, entonces nos vamos de Timasfai, nos vamos nosotros al último verbo de lo. ¿Cómo sería el verbo de lo? Yo le puedo pedir el favor a Andrés Betancourt que me ayude a realizar este ejercicio. Sí, padre. ¿Cómo quedaría entonces? ¿Qué hago? Pues primero el tema. Muy bien, el tema es de lo. Y luego. Y agregamos tai. Muy bien, es tai, que es la terminación, en donde coloco el acento. El acento lo colocamos sobre la O. Muy bien, sobre la omicron. Y ahora vamos a hacer la contracción, que entonces me quedaría del. ¿Y qué sigue? Bueno, la contracción de estas dos daría U. Muy bien, daría una U y agrego lo otro, us, thai. ¿Dónde coloco el acento? ¿Qué acento coloco? Por estar en la primera, en el primer elemento, entonces se colocaría circunflejo sobre la segunda. Muy bien.
Aquí tenemos entonces nosotros la contracción correcta, o sea, para decir que, ¿cómo sería la voz media? Sería señalarse. Muy bien. Señalarse, para decir señalarse, en voz media yo tengo que decir en griego velusthai, o para decir, ¿cómo es la voz pasiva? Sería ser señalado. Muy bien, ser señalado. Yo tengo que decir ser señalado velusthai. Ahí tengo ya todo lo que necesito saber. Velusthai. Miren, muchachos, que esto se vuelve más bien del tipo mecánico. Y ya sabemos llegar a las formas. Aquí las voy a presentar todas junticas. Sabemos llegar a las formas, pero en todo caso hay que aprender a identificarlas en el contexto, como hicimos hoy con una frase. Una frase que simpáticamente nos traía Nico, Nika, es decir, imperativo, activo, pero también imperativo, pasivo. Eso haremos la próxima vez que nos encontremos. Otra frase en la que podamos analizar en contexto, por ejemplo, el infinitivo. Y pasaremos ya a otro tema y así estaremos jugando entre lo práctico y lo teórico. De manera que vamos también penetrando el mundo de otros textos bíblicos. Yo no solamente les voy a traer textos bíblicos, sino también textos del tipo clásico, pero voy a navegar mucho por los textos bíblicos debido pues a lo que decíamos ahorita, el contexto al cual ustedes se enfrentan o se están enfrentando en sus estudios, que es el orden de lo teológico. Entonces ya nos veremos en la próxima clase. Les agradezco muchísimo este ratico, esta atención que ustedes han brindado y el deseo pues de seguir progresando en el estudio.